¿Qué es la polarización grupal? La polarización grupal es un cambio probable dentro del grupo en el que se discute un caso o un problema. Cuando este cambio se produce, los grupos y sus miembros se mueven y se dirigen hacia el centro de las disposiciones previas, sino hacia una posición más extrema en la dirección indicada por esas disposiciones. El efecto de la liberación es a la vez disminuir las diferencias entre los miembros del grupo, en tanto las diferencias individuales que disminuyen y producir unión en un punto referente, en un punto alusivo más extremo entre los juicios predeliberativos. Ya. El término polarización de grupos es en algún sentido desorientador, ya que esto no sugiere que los individuos van a dirigirse hacia los polos, ni tampoco se relaciona con un aumento de diferencias entre los grupos, aunque pues este puede ser el resultado final. Los psicólogos han descubierto que los medios sociales como Facebook y Twitter demuestran que la polarización grupal puede ocurrir incluso cuando un grupo no está físicamente unido. O sea, mientras el grupo de individuos comience con la misma opinión fundamental sobre el tema y se mantenga un diálogo constante, pues puede ocurrir una polarización grupal. La investigación también ha sugerido que los grupos bien establecidos eh, sufren menos, sufren menos de polarización, al igual que los grupos que discuten problemas que son bien conocidos por ellos. Sin embargo, pues en situaciones en las que los grupos son algo nuevos y las tareas son nuevas, la polarización grupal puede demostrar una influencia más profunda en la toma de decisiones. Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Torre y yo le vengo a hablar sobre las teorías de la polarización. Una de ellas, la argumentación persuasiva. Esta pues propone que la posición de un individuo respecto de una cuestión depende de los argumentos a favor y en contra de que dispone. Ya que pues son solo una parte de la reserva de argumentos culturales que se pueden barajar sin un determinado contexto. Un ejemplo es pues supongamos que una persona que tiene una determinada posición, por ejemplo en contra de la guerra de Irak, su posición será el resultado de que el balance de los argumentos a favor y en contra se incline en la dirección contraria a la guerra. Otro de ello es si se reúne con personas de su entorno y habla de la cuestión, es probable que en la discusión tenga acceso a otros argumentos de los que no era previamente consciente y que apoyan la posición dominante en el grupo. Bueno, hay una segunda teoría que es la autocategorización y esta sostiene que la conformidad proviene de procesos psicológicos, es decir, ser miembro de un grupo se define como la percepción subjetiva de uno mismo, como miembro de una categoría específica. En consecuencia, pues los defensores del modelo de autocategorización, ellos sostienen que la polarización grupal ocurre porque los individuos se identifican con un grupo particular y se ajustan a una posición grupal prototípica, que es más extrema que la media del grupo. Pues esto quiere decir que, por ejemplo, las personas que se identifican con el pacto histórico, ellos se identifican con eso y ya están en ese grupo y se ajustan a lo que es ese grupo. Bueno, seguimos con la polarización a través de la comparación. Eh, Desde esta perspectiva, pues la discusión de grupo
Sirve pues como para que cada miembro compare los juicios o preferencias propias con las de los otros y ello lo lleve a reevaluar la propia posición a la vista de las elecciones que han realizado los demás. Eh, pues hay dos explicaciones. Una de ellas pues es la ignorancia pluralista de Pruitt, 1971. Él supone que los miembros del grupo subestiman la norma de grupo sobre la cuestión y su respuesta resulta de un compromiso entre la respuesta ideal, o sea, la posición que ellos admiran más, y el promedio del grupo. El segundo es subirse al carro del ganador, propuesta por Mears en 1978. Supondría querer ser diferente y al mismo tiempo mejores. Esto quiere decir que los miembros del grupo anticipan que el grupo dará una respuesta y dan la suya de forma que sea un poco superior a ese promedio. Cuando comprueban cuál es realmente ese promedio, tratan de mejorar su posición y así se produce el cambio hacia el polo deseable de la escala. Buenas tardes, mi nombre es Karina Riascos. Yo les vengo a hablar sobre los principales autores de la polarización grupal. Los principales autores son Stasser y Uller, Sunstein y Sánchez. Según Stasser y Uller, ellos hicieron una investigación sobre la polarización de grupo. Ellos dominaron como un estudio de grupos pequeños durante un periodo en la psicología social. Se dirigía hacia los procesos intrapsíquicos, por lo que servía para mantener los intereses del proceso de grupo. Y servía, por otra parte, enfocar los procesos de influencia que servían para explicar el fenómeno. Otro autor de la polarización grupal es Sánchez. Este autor sugiere que la polarización grupal desde la psicología social debe considerarse como el fenómeno que aumenta la dominancia de un polo en el consenso respecto al preconsenso o el fortalecimiento de las preferencias iniciales. Para Sunstein, la polarización grupal para este autor significaba que los miembros del grupo deliberativo se movían previsiblemente a un punto más extremo y en unas tendencias predeliberativas. Muy buenos días, mi nombre es Camila Andrea Mondragón. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la polarización hasta la actualidad. Bueno, este es un fenómeno que nos suele acompañar en muchos procesos grupales a lo largo de nuestra vida. Aunque no seamos plenamente conscientes de ellos, imaginemos que acudimos a un grupo de discusión en el que conocemos de antemano lo que se va a tratar. El tema es el maltrato animal. Escogemos participar voluntariamente en él, ya que nos sentimos identificados con los valores que se va a exponer en ese espacio. Nunca nos hemos movilizado por ello y sentimos que este puede ser un buen momento y una gran oportunidad. Al llegar al llegar al encuentro, observamos un bullicio, o sea, mucha bulla en la puerta del local, hecho que refuerza al instante nuestra postura inicial sobre el tema. Incluso nos puede hacer sentir orgullosos de ser defensores de los derechos de los animales y de implicarnos con la causa. Al tiempo que sucede esto, sentimos que ya somos miembros activos y parte integrante del grupo. Inconscientemente la validación de nuestras creencias nos permite entrar en espacios de encuentro, predispuestos a participar con gran convencimientos a nuestros ideales. A continuación tenemos lo que es aporte de la polarización en la psicología de grupo. En el origen de la investigación sobre la polarización se sitúan en el trabajo anterior sobre decisiones arriesgadas de desarrollos, sobre dilemas de elección
en los que los participantes deben aconsejar a un personaje, que tienen que tomar una decisión entre una alternativa atractiva pero arriesgada y otra que está más segura. Se cabe resaltar que el estudio de los grupos se torna relevante porque es útil para comprender, predecir e incidir sobre la realidad inmediata. Es la realidad inmediata porque prácticamente todas nuestras relaciones sociales se establecen dentro de un grupo, familia, clase, en el colegio, los amigos. Los grupos son concretamente humanos, son una de las fuentes más importantes de sus diferencias y semejanza en torno a pensamientos, sentimientos y conductas. Por ellos, a través de los grupos se puede surgir movimientos, ideas e incluso conflictos entre varias partes. Buenos días, mi nombre es Manuel Candelo Riascos. Soy oriundo del municipio de López de Micay. Hoy hago parte del partido Pacto Histórico, un partido recientemente creado y se crea con un objetivo muy específico y fue llevar a Gustavo Petro Urrego a la presidencia de la República. ¿Qué experiencia tenemos nosotros en el sector político? Pues desde muy joven me vinculo al Partido Liberal o hice parte del Partido Liberal porque mi papá fue concejal 28 años en nuestro municipio de origen, López de Micay, de manera que de muy temprano, cuando llegó a la ciudad de Popayán, me inserto en las juventudes liberales. En el 2011 hago mi primera aspiración política y participamos de los comicios aspirando por una curul a la Asamblea del Departamento del Cauca. Aspiramos por el Partido de Inclusión y Oportunidades mío, y pese a que sacamos la votación más alta del partido, pues este partido no alcanza el umbral, faltando de muy poco para lograr un espacio en la Asamblea del Departamento. Posteriormente me vinculo al Partido de Unidad Nacional, partido de la U, y estando después de haber militado 8 años en este partido, aspiramos al Consejo de la ciudad de Popayán y efectivamente logramos que la ciudadanía de Popayán nos eligiera como concejal de esta ciudad. Y frente a la pregunta que si sabemos ¿qué es la polarización en los grupos y específicamente en los grupos políticos? Por supuesto que sí. Yo creo que Colombia vive sumida en un estado de polarización. Todos los partidos manifiestan tener la razón frente al comportamiento ciudadano, frente al desarrollo de cómo garantizar el bienestar para las diferentes colectividades y para los diferentes grupos sociales. Pero nos encontramos con que cada partido o cada orilla, dependiendo del momento político y dependiendo de las alianzas que se hagan o que no se hagan, termina culpando, termina polarizando, termina señalando y termina estigmatizando. Bueno, y se hace de manera mutua, se termina estigmatizando los unos a los otros. Entonces, en Colombia hoy tenemos una gran dificultad y es esa, de pronto, pues hoy nuestros jóvenes tuvieron la oportunidad de ver cómo el pacto histórico, de alguna manera histórica, valga la redundancia, se logra la confluencia de muchos partidos, de muchos pensamientos, y eso pues nos permite generar una expectativa frente a la posibilidad de acabar con la polarización que han venido sembrando los partidos en este país frente al desarrollo político. Entonces, si estás con este político, si estás con esta corriente, pues eres malo o de alguna manera estás avalando las malas acciones de los líderes que se promulgaron o que crecieron en el seno de X partido. Entonces, es a eso a lo que tenemos que mirar cómo comenzamos a combatir. De alguna manera, sí existen los partidos y sí existen los ideales, pero el accionar termina siendo el sujeto, termina siendo las personas. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos, muy convencidos, de que los ideales políticos, una vez se acaba el bipartidismo, que fue cuando existió el Partido Conservador y el Partido Liberal, la verdad yo creo que eso es bastante subjetivo. Decir que nosotros pensamos de una manera porque pertenecemos a un partido, yo creo que es muy, muy, muy subjetivo y es un tema totalmente irreal.
en este momento. Muchas veces nos encontramos con personas que piensan y se identifican igual que nosotros, independientemente de que estemos en diferentes toldas partidistas. No pertenezco a ningún partido político, sin embargo, hay momentos en los que considero necesario apoyar un proyecto político que muestra y plantea la posibilidad de cambio en este país. Por eso decidí votar por Francia Márquez y Gustavo Petro del Pacto Histórico. La necesidad que he tenido de participar en política es expresando una posición crítica ante lo que creo el detrimento de mis derechos sociales y políticos en este país, la lucha en contra del racismo y la exclusión que tenemos algunas personas que vivimos en la periferia nacional como es la costa pacífica colombiana. Para mí, la polarización o lo que se denomina polarización en la actualidad en Colombia significa casi siempre un discurso que intenta imponerse para tratar de descalificar los argumentos que intentan cuestionar algunas situaciones estructurales en una sociedad como la nuestra, que requiere discutir profundamente muchos de los modelos económicos, sociales y políticos que se han impuesto al pueblo, ya que estos no han permitido sacarlos del empobrecimiento. Las élites han definido que quien se atreva a cuestionar la estructura de esos modelos generalmente es acusado de ser el que genera polarización. ¿Qué es la polarización en política? La polarización es la división de la opinión pública en dos extremos. Un ejemplo muy práctico sería la opinión pública sobre el aborto. Están los pro vida y los pro aborto. Actualmente se tiene la idea de que polarizar a la sociedad está mal, pero analicemos el origen de por qué se da esta polarización. La polarización de la sociedad tiene su origen en las diferentes ideas de cada persona, en los diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Por lo tanto, existen diferentes ideas, diferentes pensamientos, y esto no quiere decir que esté mal defenderlas. El problema radica en la intolerancia que tienen algunas personas en las opiniones ajenas, cuando se pierde el respeto y se comienza con los insultos. Yo creo que todos alguna vez hemos contribuido a esto, y la solución sería la apertura al diálogo, el respeto mutuo y siempre atacar la idea de la otra persona, no a la persona como tal. Por ejemplo, yo tengo amigas pro vida y pro aborto, pero existe esa apertura al diálogo, ese respeto y hasta ese debate donde se puede aprender, se saca provecho de esa conversación. Como liberales estamos a favor de que la gente piense, opine, se cuestione y defienda sus ideales, aun cuando no nos gusten. Les quiero compartir una frase que es de mis favoritas, es de Voltaire y menciona: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Mientras que en el famoso estallido social hubo más de 3.400 bloqueos en diferentes vías del país que afectaron a campesinos y transportadores, además del alza de los precios, 2 uniformados fallecidos y 1.364 heridos, 1.113 civiles heridos y 21 fallecidos, sin contar el caos y demás daños colaterales que nos salieron por unos cientos de millones de pesos a los que sí contribuimos. Este 26 de septiembre, las protestas organizadas por la oposición al nuevo gobierno transcurrieron con orden. La policía y el ejército solamente fueron espectadores de las arengas y de los marchantes. Naturalmente, las miles de personas que acudieron desde diferentes ciudades causaron traumatismos en el tráfico, algo normal y nada trascendental. Qué diferencia, ¿no? En ciudades como Medellín, la gente aprovechó para mostrar su inconformismo con la alcaldía municipal. Al igual que en Cali, donde están felices porque desaparecieron 215.000 millones de pesos. Esta Colombia parece estar habitada por dos clases de personas totalmente diferentes. Los que protestan en paz expresando sus inconformismos y quienes lo han hecho de manera violenta, quizás hasta financiados por grupos al margen de la ley. Probablemente eso explique la polarización que evidenciamos hoy.
polarización es la nueva palabra que sirve para blanquear a la extrema derecha. No, no hay polarización. En España no hay polarización. En el mundo no hay polarización. En España y en el mundo hay una mayoría social que quiere más democracia y una minoría que quiere menos democracia, y como no tiene capacidad de convencer a la mayoría, despliega su odio para que les tengamos miedo y no queramos transformar nuestra sociedad, que es lo que queremos la mayoría social. Verde, ya vi que te metiste en problemas por los videos anteriores. ¿Problemas? Sí, leí que te dijeron Chairo, come croquetas y todo por defender a tu mesías AMLO. Ah, eso. No te lo tomes en serio, Roja. Es culpa de la polarización. ¿Polarización? No, Verde, ya vas a empezar con tus cuentos. No son cuentos, Roja. La polarización es un fenómeno bien estudiado y que han explotado los partidos políticos para obtener votos de manera fácil, convenciendo al electorado de que solo hay dos posturas políticas, una buena, una mala, y de que no hay nada en medio. Pero, Verde, sí debe de existir una postura correcta y una incorrecta. ¿O no? Pues no, no existe una sola respuesta correcta. Cualquier política seria tendrá sus ventajas y sus desventajas. ¿Y entonces cómo elegimos? Pues tenemos que buscar las coincidencias. La polarización causada por el marketing político nos da la impresión de que estamos divididos en dos extremos opuestos. La verdad es que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en los temas más importantes, como el combate a la corrupción, el fin de la impunidad, la mejora de los servicios de salud y empleos mejor pagados. Bueno, pero no me vas a decir que Andrés Manuel ha hecho todo bien. Pues no, pero ese es el punto. Que él no necesita haber hecho todo bien, ni yo estar de acuerdo con todo lo que ha hecho o dicho para poder reconocer sus logros o apoyar las políticas que pueden tener un impacto positivo en la sociedad. Ay, Verde, era más fácil pensar que unos eran buenos y otros malos. No te preocupes. Está bien si te opones o apoyas una idea. Lo importante es siempre mantener el criterio abierto y nunca irse a los extremos. ¡Oh!